Por si alguien no me conoce, no es que quiero decir que todos me conocen, pero bueno, de alguna manera nos hemos visto en algún lado o en otros. Soy Andrea Cohen. Hoy en día soy becaria postdoctoral de CONICET y mis directores son el doctor Alejandro García y el doctor Guillermo Simari. Y bueno, mi tema de investigación puede resumirse de alguna manera con el título Representación de conocimiento y razonamiento en sistemas argumentativos, soporte y derrota. Ahora bien, yo quería empezar de alguna manera contándoles un poquito acerca de mi historia, de cómo llegué hasta este punto acá. Allá por el año 2008 estaba cursando mi quinto año de la licenciatura y empecé a ser ayudante de una materia, RPA. La materia más fácil para empezar, para mi punto de vista, es una materia que está buena, es intuitiva, empecé a trabajar con los chicos de primer año y está buenísimo. En particular, estaba en la comisión de Ale. ¿Sí? Yo hasta ese momento a Ale no lo conocía, capaz lo había visto por los pasillos, pero nunca lo había tenido de profesor. Con lo cual fue ahí, digamos, mi primer encuentro con Ale. Empezamos a charlar, vieron, los que lo conocen a Ale ya saben cómo es, o sea, es repiola, ya me encontré con los ayudantes y demás, y ahí me empecé a enterar un poco de lo que era la investigación de alguna manera, y las tareas de investigación que estaban haciendo con el grupo de inteligencia artificial y demás. Así que en el año 2009, cuando estaba haciendo mi segundo quinto año de la licenciatura y ya me estaba acercando a terminar, tenía que elegir un tema para la tesis. En ese momento, dado que había estado charlando con Ale, me gustaban las cosas que hacían, dije, bueno, podemos arrancar a hacer algo de eso. Y en particular, había pedido una beca de introducción a la investigación de la UNS para alumnos avanzados, así que decidí entonces hacer mi tema de tesis de licenciatura con un enfoque más investigacional de alguna manera y con Ale como director. Fue en el marco de la beca de introducción a la investigación para alumnos avanzados de la UNS. Empecé a hacer la tesis, me empezó a gustar lo que estaba haciendo, dije, esto puede ser. Así que, bueno, de alguna manera me fui adentrando más en qué es lo que era la investigación y demás, así que dije, bueno, llegó el momento de tomar una decisión. Y decidí entonces pedir una beca de CONICET para hacer el doctorado, que en ese momento era la beca tipo 1, y entonces decidimos, bueno, embarcarnos en este proyecto tanto con Ale como con Guillermo. Cayó en la volteada ahí y no se pudo librar de mí desde entonces. Así que bueno, en 2009 pedí la beca de CONICET, la beca tipo 1, por suerte a fin de año me dijeron, sí, te la dimos, podés arrancar. Así que bueno, de alguna manera en 2010 arranqué el doctorado, hacer el doctorado en el contexto de la beca tipo 1 y podría decirse que en ese momento empezó mi maratón. Empecé a correr, empecé a avanzar un poquito, empecé a tener algunos resultados, empecé a escribir algunas cosas. Allá por el año 2010 también siempre seguí involucrada en la docencia, pero en este caso pasé a ser ayudante graduada, ya me había recibido, se me terminaba el cargo, vieron cómo es esto, lo que ya son ayudantes por ahí. La lástima de los ayudantes B, que llega un punto que decís, bueno, ya no podés seguir siendo ayudante B. Tuve la suerte de encontrar un cargo en lógica, que eran temas que me gustaban también. Así que bueno, seguí involucrada en la docencia como ayudante A. Por el año 2011 seguí allá transitando esta maratón, este camino del doctorado, con una meta allá a lo lejos, que era terminar el doctorado, ya la empezaba a vislumbrar un poco, pero todavía faltaba un largo trecho por recorrer. Así que bueno, seguí avanzando, seguí teniendo algunos resultados y llegado el año 2012, yo tenía la beca tipo 1 que era por 3 años, 2010, 2011, 2012, se terminaba. Entre medio cambié de materia en la que estaba siendo ayudante, por suerte de nuevo tuve la posibilidad de hacerlo, seguí siendo ayudante, bueno, les comento, a mí me gusta la docencia también, así que siempre seguí involucrada en la docencia, algunos ya se habrán dado cuenta. Y bueno, llegó el momento de que se me terminaba la beca tipo 1, así que yo quería seguir haciendo actividades de investigación, quería terminar mi doctorado y en lo posible teniendo algún tipo de financiación para poder subsistir. Así que ahí decidimos pedir la beca tipo 2, que era para finalización de doctorado, de vuelta con Ale y con Guillermo. Y a fin de año me dijeron, sí, tenés suerte, podés seguir con la beca. Así que bueno, en el año 2013 arranqué con la beca tipo 2 y ahí seguí trabajando en mi doctorado. Seguimos avanzando, seguimos haciendo cosas,
Allá por el año 2014 empecé a ser asistente de una materia, conceptos de inteligencia artificial. Pobre Ale, me tenía que sufrir doblemente, tanto como director y como profesor de la materia. Así que seguimos trabajando. Y bueno, la idea era que para ese año se me terminaba la beca, si todo iba bien, tenía que terminar el doctorado para abril de 2015. Y como me gustaba esto y tenía intenciones de seguir haciendo investigación, dijimos, bueno, vamos a pedir la beca postdoc de CONICET. De vuelta con Ale y Guillermo, seguían ahí, yo no los dejaba que se escapen de mí. Así que bueno, a fin de año me enteré que me la dieron, con lo cual de alguna manera me ponía un límite. Tenía que terminar el doctorado para antes del 1 de abril de 2015. Nuestra idea en ese momento fue decir, bueno, vamos a tratar de terminar para diciembre. Una meta un poco ambiciosa, pero para decir, tenemos un changüí por si nos pasa algo. Así que dije, hay que matarle. Así que ahí le metí el sprint final de escritura y demás. Tuve la suerte de que en septiembre pude terminar de escribir la tesis y presentarla. Así que ahí quedó en evaluación. Y para fin de 2014 pude efectivamente hacer la defensa de tesis. No por nada pongo estos emoticones. Festejé, pero principalmente lloré. Los que me conocen saben que soy muy maricona. Perdón por el uso de las palabras, capaz. Pero bueno, la verdad que fue una felicidad enorme y fue cerrar una etapa enorme, súper feliz. Y desde entonces, de 2015 en adelante, sigo haciendo actividades de investigación, pero ahora en el contexto de una beca postdoctoral. Y de alguna manera terminó mi maratón con respecto a la beca, voy un poco más relajada, pero hasta por ahí no más también porque no soy muy relajada yo. Así que bueno, sigo transitando este camino de lo que es la investigación para mí. Ahora bien, la idea es contarles también un poquito acerca de mi tema de investigación, que de alguna manera se puede resumir en dos palabras clave, que para mí son argumentación y soporte. Ahora bien, para darles una idea general, ¿qué es argumentación? Es una forma de razonamiento donde podemos considerar información incompleta, contradictoria o incierta. ¿Sí? No tenemos todo claro para razonar. De alguna manera lo que hacemos con esa información es construir argumentos que sustentan determinadas conclusiones y esos argumentos pueden estar en conflicto entre sí. Lo que hace entonces el proceso argumentativo es considerar todos esos argumentos y las relaciones entre los argumentos para luego determinar el estado de aceptación de esos argumentos, es decir, cuáles son los que prevalecen luego de nuestro análisis. Y en consecuencia, determinar cuáles de las conclusiones están justificadas. En particular, en los primeros años, digamos los primeros 10-15 años de los trabajos más fuertes en argumentación, la mayoría de los trabajos se concentraban más que nada en la existencia de relaciones de ataque o derrota que de alguna manera representaban esos conflictos entre los argumentos. Pero los argumentos pueden interactuar entre sí de otras formas, ¿sí? Entre ellos en una forma positiva, que no podía ser siempre capturada mediante la noción de conflicto o de ataque entre esos argumentos. De alguna manera podríamos decir que ese comportamiento positivo de interacción entre esos argumentos podía capturarse mediante una relación de soporte, ¿sí? Para ver un ejemplo, supongamos que tenemos, no sé, una junta editorial de un periódico donde los miembros exponen diferentes argumentos. Uno de ellos dice que hay determinada información acerca de una persona que tiene que ser publicada. El segundo argumento dice que no, esa información es privada, con lo cual esa persona no quiere que se publique esa información. Tenemos un tercer argumento que dice, pero esta persona es un nuevo ministro, así que es una persona pública, todo lo relacionado a esa persona es público. Y por último tenemos otro que dice, pero pobre, este tipo, esa información acerca del hijo, aflojemos un poco. Ahora bien, si consideramos estos argumentos, podemos identificar en particular dos tipos de interacciones entre ellos. Primero tenemos un conflicto entre los dos primeros argumentos, ¿sí? Dado que el primero es a favor de publicar y el segundo es a favor de no publicar. Por otra parte, tenemos otro conflicto entre el argumento M y el argumento NP, dado que este argumento dice que la información relacionada a esa persona es pública, contradiciendo la premisa del otro argumento que decía que era información privada. Y por último, podemos considerar también una relación positiva de soporte entre el argumento que dice
que es información acerca del hijo, y aquel argumento que dice que no tiene que ser publicada. ¿Sí? De alguna manera es como que el último argumento refuerza la posición del segundo argumento. Ahora bien, si consideramos estos argumentos y consideramos, por ejemplo, que los queremos modelar mediante un grafo, donde los nodos son argumentos, podemos representar las relaciones de ataque y soporte con distintos tipos de arcos. ¿Sí? Tenemos entonces los ataques que habíamos mencionado anteriormente y tenemos el soporte del argumento H al argumento NP. Ahora bien, la pregunta disparadora de nuestra investigación, de mi tema de investigación, era más que nada, ok, tengo el soporte, pero ¿qué representa esa relación de soporte? Yo sé que sí es una interacción positiva, pero ¿qué impacto tiene la existencia de esa relación de soporte en la determinación del estado de aceptación de esos argumentos? En particular, en la literatura había diferentes propuestas de interpretaciones para esa noción de soporte. ¿Qué quería decir esto? Que depende cómo se interpretaba, valga la redundancia, esa relación, podían derivarse diferentes restricciones de aceptación entre esos argumentos. Y en particular, lo que se hace es combinar, de acuerdo a la interpretación adoptada, las relaciones de ataque y soporte para inferir nuevos conflictos, que son llamadas derrotas complejas, que de alguna manera reflejan los conflictos derivados de la coexistencia de esas dos relaciones. Con lo cual, si consideramos nuevamente el ejemplo que habíamos visto anteriormente, si asumimos, por ejemplo, la interpretación de soporte general, podemos combinar ese link de soporte con el ataque del argumento NP al argumento P para inferir entonces un ataque del argumento H al argumento P. Es decir, dado que este sustentaba este, entonces de alguna manera también es un argumento en contra del primero. Luego, considerando todos los argumentos y todas las derrotas entre ellos, podemos entonces, incluidas aquellas derrotas nuevas que inferimos, determinar ahora sí el estado de aceptación de esos argumentos. Ahora bien, dado un poco de contexto acerca de las dos palabras clave que les había mencionado que de alguna manera identifican mi trabajo de investigación, les quería comentar un poquito acerca del trabajo concreto que he estado realizando. Al principio de mi doctorado, cuando empecé, nos embarcamos más que nada en el estudio y formalización de sistemas argumentativos con soporte, adoptando una interpretación particular, que era la interpretación de Bucking. En los primeros años abordamos este estudio más que nada en el contexto de argumentación estructurada. ¿Qué significa argumentación estructurada? Son sistemas argumentativos que de alguna manera definen un lenguaje de representación para el conocimiento. A partir de ese lenguaje es posible construir distintos argumentos que sustentan diferentes conclusiones e identificar distintas interacciones entre esos argumentos para luego determinar el estado de aceptación. Siguiendo esta línea de trabajo, en los primeros años tuvimos un par de publicaciones en conferencias internacionales y luego nos abocamos más que nada a seguir con esta línea, pero ampliándonos al espectro de argumentación abstracta, donde, como su nombre lo indica, nos abstraemos de cómo se construyen los argumentos y sus interacciones, asumimos que vienen dados de antemano, y nos concentramos más que nada en diferentes mecanismos para determinar el estado de aceptación de esos argumentos. Siguiendo esta línea de trabajo, tuvimos un par de publicaciones en conferencias nacionales e internacionales, y digamos el trabajo que cierra de alguna manera estas dos líneas de trabajo, que seguimos trabajando, pero fue como un cierre parcial de alguna manera, fue una publicación reciente que tuvimos que fue el paper de revista de la tesis, por así decir, publicado en el año 2016, pero en realidad fue enviado a fines de 2014. Como algunos por ahí ya saben, los tiempos de publicación a veces son medios largos, así que a veces hay que esperar un poco para ver los resultados. Por otra parte, en el transcurso de, sobre todo, los primeros años del doctorado, tuve que leer muchísimo, tuve que adentrarme en ver qué cosas había, hacer un estudio súper extenso de la literatura, con lo cual era leer. Llegó un punto donde mis directores, sabiamente, me dijeron: ¿por qué no aprovechás todo eso que leíste y lo empezás a escribir? Y lo volcamos en un paper acerca de un estudio comparativo, una revisión de la literatura, ¿sí? Contrastando las cosas que había hechas, incluyendo lo nuestro, porque nosotros ya habíamos empezado a trabajar en el tema también. Eso resultó en una publicación en una revista de un survey, que si bien yo en su momento medio que rezongaba un poco y le decía, ¿para qué? No quiero seguir avanzando con otras cosas,
Sabiamente, mis directores me dijeron que lo haga, que gracias a eso casi que tuve resuelto el capítulo de trabajo relacionado a la tesis. Que puede parecer poco, pero no lo es. La verdad que hoy en día les sigo agradeciendo que me hayan insistido, no quiero decir obligado, para que lo haga. Ahora bien, por otra parte, recientemente, hace un par de años empezamos a trabajar en el estudio de sistemas argumentativos con relaciones de ataque y soporte o de derrota y soporte recursivas. ¿Qué quiere decir esto? Son relaciones que no solamente involucran argumentos, sino que también pueden involucrar otras relaciones. Más que nada lo abordamos en un contexto de argumentación abstracta, definiendo un marco argumentativo que permite este tipo de relaciones. Y bueno, tuvimos un par de publicaciones, al principio en un simposio internacional, una publicación de revista y recientemente 2 publicaciones en el congreso más importante del área de argumentación computacional. Ahora bien, al margen, digamos, de mis líneas de trabajo, que como habrán visto se concentran bastante en lo de soporte, también tuve la suerte de alguna manera, trabajar en otras cosas a partir de estancias de investigación en otros lugares del mundo. En el año 2013 estuve en la Universidad de Nueva York, la City University of New York, trabajando por 3 meses con el grupo de trabajo de un investigador de allá, y tuve la suerte de alguna manera en poder relacionar ese trabajo con mi línea de investigación, que era lo que estaba trabajando en el doctorado. En particular, esa estancia fue desarrollada en el contexto de una beca de investigación financiada por el Ministerio de la Nación y la Comisión Fulbright. Y por otro lado, recientemente hice 2 visitas de investigación en la Universidad de Huddersfield, del Reino Unido, visitando el grupo de trabajo del doctor Antonio, y estas visitas fueron en el contexto de un proyecto financiado por la Unión Europea que concierne la minería de datos de textos legales y el razonamiento con esos datos. Ahora bien, como les comentaba un poco antes, sigo trabajando en el tema de investigación con el que arranqué con el doctorado. Actualmente tenemos 2 artículos en evaluación en torno a las líneas de investigación que antes les mencionaba. Empezamos a trabajar recientemente también en el desarrollo de herramientas para mejorar la eficiencia computacional, con el objetivo también de incorporar esos desarrollos a sistemas que adoptan una noción de soporte, que incorporan una noción de soporte. Estamos empezando a trabajar en el contexto del proyecto Mirel en el uso de argumentación para razonamiento normativo. Y por otra parte, la idea es también como objetivos a futuro seguir ampliando la investigación en torno a la noción de soporte, que como se habrán dado cuenta me gusta. Para, por ejemplo, usar soporte para caracterizar redes de confianza entre informantes, o también explorar el estudio para ver otras interpretaciones alternativas que pueda haber. Ahora bien, si uno me pregunta a mí cuál es el balance que saco después de todos estos años, el primero es que el tema de investigación que elegimos en conjunto con mis directores me encantó. Y tuve la suerte de poder seguir trabajando en ese tema sin mayores dificultades. ¿Sí? Gracias a Dios, hoy después de 7 años, puedo seguir trabajando en el mismo tema. Lo cual de alguna manera conllevó ciertos desafíos. Por una parte, seguir buscando aplicaciones para lo que estamos haciendo. De alguna manera, a veces, tratar de salir de esa zona de confort, de decir, me siento cómoda con este tema, me gusta, aprendí un montón, sé un montón de este tema, pero a veces está bueno también tratar de empezar a ver otras cosas. Y mi principal desafío, con lo ansiosa que soy, fue saber esperar, poder controlar la ansiedad y saber esperar para visualizar los resultados, como lo que les comentaba antes. Un trabajo enviado en 2014, recién en 2016 lo pudimos publicar. Entonces hay veces que la cosa tarda un poco más. Por otra parte, otra de las principales cosas que para mí fueron esenciales, el ambiente de trabajo. Trabajar acá en el departamento es genial para mí. Tengo unos directores que son de fierro, me llevo excelentemente. Gracias a Dios, ellos me siguen aguantando, todavía no me echaron, así que, no, mentira. Me requieren mis directores, por eso ellos me dicen, por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Tengo compañeros que son excelentes también, de la verdad es que me llevé muchas amistades a lo largo de estos años, que se siguen manteniendo. Y bueno, y por último también la posibilidad de interactuar con otros grupos de investigación de primer nivel, ya sea porque viene a visitarnos gente de otros lados, o porque, como les comentaba antes, por ahí he tenido la suerte de hacer estancias de investigación en otros lados. Y por último,
perdón por si me pasé unos segunditos. El principal desafío para mí también en torno a esto fue el tema del idioma. Yo no había estudiado inglés más que el inglés que tuve en el secundario. Fue un desafío empezar a leer, empezar a escribir en inglés, que a lo largo de la carrera, si bien leemos cosas en inglés, empezar a escribir o a hablar es otra cosa. Pero como moraleja, como me dice Goti siempre, tenés que no ser caradura, pero no tener miedo y largarte a hablar. La mejor forma de sacarnos ese miedo es haciendo las cosas, empezando a hacerlas. Así que en particular, a mí el idioma inglés me encanta, la verdad que estuvo buenísimo porque si bien no tuve la posibilidad de estudiar cuando era más chica, es como que fui aprendiendo un montón a lo largo de estos años. Así que bueno, de alguna manera esos son los 3 puntos más positivos que yo destaco de todo este trayecto en lo que son actividades de investigación. Así que bueno, muchas gracias.